Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad. Esto, que es la verdad número 15 del justicialismo peronista, recibirá hoy una explicación importante en este encuentro número 7 de política peronista, siguiendo siempre el programa de la Escuela Superior Peronista en su apartado tercero, que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. Política peronista, que es la teoría que explica el principio fundamental político peronista de la soberanía política. Y estamos ya en la segunda parte del capítulo cuarto, que se refiere a la solución política peronista. Y como siempre vamos a recordar el esquema general de la doctrina peronista referida al principio fundamental político de la soberanía política, que implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, cosa que vamos a ver hoy, y respetar también la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Y ayer vimos estos tres primeros temas, o sea, la tercera posición en lo político. El primer tema que vimos, si puede y debe la nación adoptar una doctrina. Y segundo, ¿por qué hablamos de tercera posición? O sea, vamos a ver entonces que la solución política peronista está fundamentalmente en la doctrina peronista, cuyo centro, eje y a través del cual gira toda la doctrina es la doctrina de la tercera posición, como ayer vimos. Y hoy vamos a continuar entonces con cuáles son las funciones que en el orden político cumple la doctrina nacional. Toda la política peronista gira alrededor de esta extraordinaria creación del general Perón, que explica él en su bolilla segunda de conducción política, indicándonos que reemplaza a la antigua conducción a través de caudillos, caciques y sectarios que provocaban la desunión del país, reemplaza esa antigua conducción por la nueva conducción, o sea, reemplaza a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, una causa, un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Entonces vamos a ver cuáles son las funciones que en el orden político cumple esta doctrina nacional, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vamos a ver también el tema de la conducción integral de la nación, tema muy importante dentro de la política peronista. Y por último vamos a ver el lugar del gobierno, el Estado y el pueblo en la política peronista, completando este importantísimo capítulo de la solución política peronista. Entonces vamos a preguntarnos cuáles son las funciones que en el orden político cumple la doctrina nacional. Y los primeros peronistas en esta materia política peronista nos decían lo siguiente: la existencia y vitalidad de nuestra doctrina nacional es un hecho innegable, como decía recién, la gran creación del general don Juan Domingo Perón, el gran conductor y estratega que tuvo nuestra querida Argentina. Como es también innegable que esa misma existencia y vitalidad se deben primordialmente al pensamiento y a la acción de Perón. O sea, yo diría a su creación como conductor político. Porque la creación, según él mismo, es la característica fundamental del arte de la conducción.
Y lo dice así: yo asumo ante la historia dos responsabilidades concretas, definidas y absolutas. A, la de haber configurado una nueva doctrina y una nueva realidad, una nueva conducción, decía él, tratando de interpretar todas las ideas, todos los sentimientos y todas las voluntades del pueblo argentino. Y B, la de haber entregado definitivamente al pueblo organizado bajo mi conducción aquella misma doctrina y aquellas mismas realidades, como para que nada ni nadie pueda oponerse ante la marcha inexorable de la voluntad del pueblo argentino hacia las altas cumbres de su destino extraordinario. La revolución peronista, el movimiento peronista, la doctrina peronista o justicialismo solo llevan un nombre y un apellido que los identifican por su origen. La revolución peronista, el movimiento peronista y la doctrina peronista solo llevan un nombre y un apellido que los identifican por su origen. Pero todos sus principios y todas sus realizaciones ya se han convertido en principios y realizaciones de carácter nacional. Y ya que estamos hablando de carácter nacional, recuerdo una vez más que Perón, para entender el pensamiento político de Perón, hay que considerar que Perón toma a la Argentina, a nuestro querido país, como una sola unidad, como una sola organización, y para él en toda organización hay dos elementos esenciales. La organización espiritual, que es la que aglutina a los integrantes de esa organización detrás de un objetivo, de una causa, de un ideal, y la organización material, que es la que posibilita la realización de esa causa, de esos ideales. La trascendencia de esta circunstancia, la posesión de una doctrina nacional, gravita no solo en el orden interno, sino también en el internacional. La magnitud de una nación es simplemente un problema de estatura. La vida exterior está reservada exclusivamente a las comunidades con vitalidad. Solo éstas pueden forjar un ideal y un carácter propios y ganar una fisonomía peculiar ante el mundo. Un pueblo posee estatura cuando se hace visible desde el exterior. El simple hecho de hacerse advertir es ya una presencia, pero entendámonos bien, una presencia que el mundo no reconoce gratuitamente, como ya tenemos sobrada experiencia. Es por sí sola un terminante indicio de que ese pueblo vive, que ha entrado de un modo activo en la historia, que posee cualidades características indeclinables como el pueblo argentino interpretado por Perón. Los pueblos elevan su estatura sobre sus fronteras después de haber logrado su unidad y formado su conciencia nacional, y proyectan ambas fuerzas sobre sus más profundas vocaciones. Esto lo dijo Perón el 1 de mayo de 1950 ante la Asamblea Legislativa, discurso que recomiendo efusivamente por su importancia y que ustedes pueden encontrar en mi página peronistakirchnerista.com en un libro que se llama Los mensajes de Perón, que son los mensajes de 1946 a 1952 y 53. La historia y la realidad contemporánea demuestran con vigor esta afirmación, que nos da la clave para descifrar la posibilidad de una auténtica política internacional. Porque la doctrina nacional da su verdadero basamento a la posición de la República en el concierto o en el desconcierto mundial de las naciones. Nos da personalidad, quiere decir esto. Si la Argentina hoy puede desarrollar su propia política internacional, es sencillamente
porque nada ni nadie podrá contra la voluntad de los pueblos que han realizado todo el proceso evolutivo de crear una conciencia social, de organizarse, formar una personalidad definida y adoptar una doctrina nacional sobre la base de principios universales y aglutinar todo eso, o sea, conciencia, organización, personalidad y doctrinas nacionales, mediante un profundo sentimiento de solidaridad indestructible. Conciencia nacional, organización nacional y personalidad nacional es la que nos pide vista en la historia del peronismo para nuestra tarea imprescindible de convertir a la masa en pueblo. En el orden interno, la doctrina nacional no es menor la importancia de las funciones cumplidas por la doctrina nacional en el orden interno. En rápida síntesis, señalaremos las más fundamentales con respecto a la nación, al gobierno, al movimiento peronista y al pueblo. La influencia en el orden interno de la doctrina nacional. Con respecto a la nación, la doctrina nacional es un factor esencial de la consolidación de la unidad nacional, sin la cual nada es posible para los pueblos, para los pueblos. Esta, en efecto, no significa la unión de todos los habitantes de la nación a la sombra de una sola bandera política o partidaria. Tal vez esto sea contrario a la unidad nacional. En cambio, la unidad nacional es la coincidencia fundamental de todos y todas en orden a los principios esenciales que deben orientar la marcha de la nación. Por ejemplo, trabajar y trabajar, como dice Cristina, todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Eso sería una coincidencia fundamental de todos y todas en orden a principios esenciales que nos ayudan a tener unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, en la finalidad, para después tener unidad en la acción. Esos principios están ya tan adentrados en el alma de nuestro pueblo, estaban en aquel momento, por lo menos por la acción incansable de la prédica de Perón, primero personalmente y después a través de la Escuela Superior Peronista. Esos principios están ya tan adentrados en el alma de nuestro pueblo y en el espíritu de nuestras instituciones y de nuestras leyes. Estamos hablando de 1954. Ningún argentino de bien puede negar su coincidencia con los principios básicos de nuestra doctrina sin renegar primero de la dignidad de ser argentino. Estamos hablando de los principios de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social para lograr la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Por otro lado, con respecto al gobierno, ha afirmado Perón que un gobierno sin doctrina, o sea, sin ideas, sin proyecto, es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, que es el justicialismo. El símil utilizado por Perón de un cuerpo sin alma refleja claramente el papel que la doctrina desempeña en la acción de gobierno. Es el alma del gobierno, el alma del pueblo, el alma del movimiento nacional. La doctrina nacional es la doctrina aceptada por el pueblo para ser gobernado según ella. Por lo tanto, sus postulados animan, orientan y dan la indispensable unidad de concepción a todos los actos del gobierno y del Estado. Y con relación al pueblo,
La doctrina nacional es un factor esencial de su capacitación política y de su cultura cívica, que es la primera exigencia del principio fundamental sociológico de la justicia social, en lograr una cultura cívica en nuestra comunidad, lograr capacitación política, o sea, cultura política, conciencia política, para tener luego organización política. La doctrina nacional posibilitó la gigantesca tarea de convertir a la masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas, o sea, convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes, como decía que nos pedía Evita antes en Historia del Peronismo. En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que educarlo de verdad. O como dice Perón en el modelo argentino, o usamos la política de la fuerza o somos capaces de crear la fuerza necesaria para instrumentar una política. Esa fuerza necesaria es la que necesitamos convertir en pueblo con conciencia, con organización y con personalidad social y política. Con respecto a nuestro movimiento nacional peronista, la doctrina nacional es el primer elemento de la conducción política. El primer elemento de la conducción política. Como nos decía el general en Historia, en Conducción Política, es el reemplazar la antigua conducción por la nueva conducción a través de una doctrina, de una causa, de un ideal. Y lo decía así el 1 de diciembre de 1947 ante los delegados del Partido Justicialista, ante la creación del Partido Justicialista. Al hacer los planteamientos básicos para la organización definitiva de nuestro partido, hemos comenzado por fijar claramente los principios y la doctrina, porque ellos representan el alma del movimiento, el alma del movimiento, el alma de la patria, el alma del gobierno, la doctrina nacional, las ideas que nos ayudan a unir voluntades, las ideas que nos ayudan a tener unidad de concepción, unidad en la finalidad para luego poder tener unidad en la acción. Sin una manera similar de interpretar y sin una manera similar de sentir, cuanto está aquí dicho es inútil. Así se grite viva Perón y se llame uno a sí mismo peronista. Si no se sienten, dice, sin una manera similar de interpretar la realidad, o sea que buscamos, tenemos todos la misma finalidad de trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Sin una manera similar de sentir, cuanto está aquí dicho, es inútil. Se grite viva Perón o se llame uno a sí mismo peronista. La doctrina es así, no solo el pensamiento del movimiento, sino también su fuerza motora. Un partido político sin unidad de acción, fruto de la unidad de concepción, es una fuerza inorgánica, o sea, desorganizada, que no realiza grandes obras ni se consolida en el tiempo. Sin unidad de concepción, sin doctrina, sin causa, sin ideal, sin proyecto político, no hay unidad en la acción. Y sin unidad en la acción, nos dice acá el general, no hay realización de grandes obras, ni se consolida en el tiempo nuestro movimiento nacional. Veamos finalmente cómo ha definido el general Perón la tercera posición en lo político. La 13ª verdad del peronismo afirma que, como repetimos todos los días en cada uno de los encuentros, como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el derecho de la comunidad.
como dijo Perón en la Plaza de Mayo, al, al presentar todas las verdades, las 20 verdades peronistas, el 17 de octubre del 50. Esta es la solución peronista al gran problema político de la humanidad. ¿Qué relación establecer entre los derechos del individuo y los de la comunidad? Ese equilibrio y armonía entre libertad y autoridad, entre el individuo y totalidad, entre persona y comunidad, se traduce en un régimen político que Perón ha caracterizado como un régimen de libertad en función social. Un régimen de libertad, pero en función social, como es todo en el peronismo, en función social. En capítulos sucesivos analizaremos la teoría y la forma de ejecución correspondiente a esta doctrina de la libertad en función social. Y veamos ahora un tema muy importante en el peronismo, que es la conducción integral de la nación, que es el tema central de la nueva propuesta política de Perón. O sea, otra de las grandes creaciones, además de la doctrina, es la conducción política, la conducción de la política. La política, habíamos dicho, es ciencia que trata fundamentalmente del mejor gobierno. El conocimiento y clasificación de los gobiernos es, pues, objeto principal de su estudio. Desde los lejanos tiempos de Aristóteles se ha considerado como una clasificación básica de los gobiernos aquella que los divide en monárquicos, aristocráticos y democráticos, según sea el poder ejercido por una sola persona, por una minoría selecta o por el pueblo. Perón va a cambiar esto. Se indicaban asimismo las tres degeneraciones correspondientes a cada una de estas formas, es decir, la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Sin embargo, un serio análisis de la realidad política a través de la historia nos lleva a la conclusión de que no es este, pese a su importancia, el criterio esencial para clasificar los gobiernos de las naciones. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia. Este tema es central. Una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de la que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, la que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. La filosofía de la acción, que es, por lo menos en mi humilde opinión o en mis escasos conocimientos, también una creación del general Perón. Y vamos a ver ahora en qué consiste la filosofía de la acción. Perón ha expresado de esta manera la verdadera diferencia entre los distintos regímenes de gobierno. Reside esta en la filosofía de la acción que anima a cada gobierno, es decir, en su ideología, en sus concepciones doctrinarias fundamentales sobre los problemas básicos de la política. Una monarquía puede, en efecto, ser democrática o aristocrática, y una democracia puede ser oligárquica, etcétera, como la que sufrimos estos últimos 4 años, desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019. Una democracia absolutamente oligárquica, antipopular, etcétera, etcétera. Ejemplos sobran en la historia y abundan en la realidad contemporánea. Pero en cambio, nunca un gobierno individualista, cualesquiera sean sus formas exteriores, o sea, liberal o neoliberal, puede ser confundido
con un colectivista o ambos con uno justicialista, como ya hemos visto en los encuentros anteriores al definir las características de cada uno de estos. Los últimos siglos han subrayado cada vez más la relativa intrascendencia de la clasificación tradicional y hoy las mayores, las más enemigas naciones del mundo se titulan a sí mismas democráticas. Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que la realidad nos muestra con evidencia innegable la profunda divergencia de sus respectivos sistemas de gobierno. En muchos de los países que se dicen democráticos. Por eso cobran singular valor las afirmaciones que hicieran Perón en su importante discurso del 1 de diciembre de 1952 pronunciado ante el Congreso Nacional con motivo de la presentación del segundo plan quinquenal. Y escuchemos bien, compañeras y compañeros. En la situación actual del mundo, que no ha cambiado nada, en mi humilde opinión, el problema de las relaciones entre los pueblos con respecto a los gobiernos de los distintos estados sigue siendo el mismo y más que en ningún otro momento de la historia pueden apreciarse las consecuencias de haber adoptado los distintos países soluciones extremas, individualistas unas y colectivistas las otras. A tal punto es verdad esta situación que el mundo entero se haya dividido en dos partes. Una responde al individualismo liberal o neoliberal de forma capitalista y otra responde al colectivismo de forma comunista, como es, por ejemplo, China en este momento de la división del mundo, diríamos. El individualismo, cuya filosofía de la acción, escuchemos bien, el individualismo, o sea, el liberalismo o neoliberalismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Los cipayos y vendepatria que nos gobernaron estos últimos 4 años no solo prescindieron, sino que destruyeron las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Las consecuencias han sido desastrosas. La anarquía política en lo político, el capitalismo nacional e internacional en lo económico y la explotación del hombre por el hombre en lo social. Definición más exacta de la tragedia que vivió la Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2019, imposible, compañeras y compañeros. Imposible una mejor descripción. El colectivismo, por otro lado, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de las actividades políticas, económicas y sociales del pueblo. Las consecuencias no han sido menos desastrosas que en el individualismo. Dictadura en lo político, intervencionismo en lo económico, explotación del hombre y la mujer por el Estado en lo social. Por otro lado, la doctrina justicialista trae al mundo su propia solución fundada en la filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total como en el individualismo, ni de intervención total como en el colectivismo, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Y vamos a ver en qué consiste eso. En apretada síntesis, Perón traza un cuadro exacto, completo y objetivo de la realidad contemporánea que sigue siendo exactamente la misma después de casi 70 años. Un día como hoy, martes
no, lunes 13, ni me acuerdo, lunes 13 de julio de 2020. En apretada síntesis, Perón traza un cuadro exacto y completo y objetivo de la realidad contemporánea. Queda claramente establecido el criterio que nos permite conocer y distinguir con exactitud los distintos regímenes de gobierno. No se trata tanto de formas como de posiciones de gobierno. No se trata de formas, sino de posiciones de gobierno. Las formas clásicas, tan gratas al espíritu abstracto de los juristas, son a menudo meras apariencias exteriores, o sea, afirmaciones no por constitucionales y legales menos retóricas, en plena contradicción con la realidad. Y hemos dicho que en política lo único que interesa es la realidad, y para Perón especialmente. Las posiciones de gobierno a que alude Perón, en cambio, definen y abarcan integralmente la realidad de cada país. Su estudio, más que el de las simples formas, nos proporciona un conocimiento exacto de la realidad política y nos permite descubrir aspectos y facetas que de otra manera permanecerían en el sombrío claroscuro de una deficiente clasificación. La conducción de gobierno, repito, considerada como posición básica peronista frente a los individualismos y colectivismos, es analizada por Perón en el discurso a que hemos hecho referencia del 1 de diciembre de 1952. Y lo dice así: el gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. Frente a los gobiernos de abstención del liberalismo y neoliberalismo y de dirección total de los colectivismos, el de conducción, señala Perón, no se abstiene frente a los intereses y actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Tampoco, y no toma la dirección total de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Dirige la acción del Estado y auspicia, promueve y facilita la acción del pueblo. El gobierno de conducción, sigue explicando Perón, por tanto, no se reduce meramente al sector político, sino que abarca la integralidad de las actividades nacionales. Puedo afirmar, nos decía el general, sin jactancia alguna ante mi pueblo, que en este momento de la historia política argentina, 1 de mayo de 1950, el presidente de la República gobierna real y efectivamente el país, dirigiendo la acción del Poder Ejecutivo en todos los órdenes, político, económico y social, gracias a la nueva organización del gobierno. Los elementos de la conducción de gobierno, lo mismo que su método, son precisados por Perón de la siguiente manera. La conducción de un país no difiere fundamentalmente en sus principios generales de las demás actividades del hombre y la mujer que pueden y deben ser conducidas. Toda tarea de conducción exige, para ser realizada, que mediante la unidad de concepción, o sea, mediante la unidad en las ideas, la unidad en los objetivos, la unidad en la finalidad, se logre en germen la unidad en la acción. Cuando se conducen acciones de cualquier naturaleza, sin unidad de concepción, sin unidad en las ideas, no hay unidad de acción. Cuando se conduce un país, también la unidad de acción ha de lograrse mediante la unidad de concepción que ha de traducirse en unidad de acción, pero no de una manera coercitiva, sino persuasiva, de auspicio o de fomento de la acción del propio pueblo, como ha hecho siempre el peronismo.
La exacta comprensión de estos principios y su tenaz aplicación han cambiado el panorama de la acción de gobierno en nuestro país, y mientras con anterioridad al gobierno peronista la falta de unidad de concepción en el gobierno hacía imposible toda planificación, toda organización y toda unidad de acción en la obra de gobierno, en la actualidad, o sea, estamos hablando de 1954, ha podido afirmar Perón que nuestras formas de ejecución, es decir, los actos de nuestro gobierno, no responden a razones circunstanciales ni a presiones externas como en otras épocas y como hemos vivido tantas y tantas veces en la República Argentina, y cuando no, directamente a directivas externas, no solo presiones, sino directivas y gobiernos desde el exterior. Actuamos, eso sí, sobre la realidad eternamente variable de las circunstancias, nos decía el general, pero cada resolución de cada problema está encuadrado dentro de las normas generales de una teoría y tiene sus fundamentos en la sólida base que son los principios generales de la doctrina justicialista creada por nosotros, o sea, por don Juan Domingo Perón. Y vamos a ver el último tema de este capítulo tan importante referido al gobierno, el Estado y el pueblo en la política peronista. La conducción como filosofía de la acción, como acabamos de explicar, exige un ordenamiento del gobierno del Estado que es inmediatamente consecuencia de los principios generales antes enunciados, en cuya aplicación gobierno, Estado y pueblo se ordenan armónicamente sin que sus respectivas misiones y funciones adolezcan de atrofia o de hipertrofia, cada uno cumpliendo su función. Uno de los méritos de la conducción como sistema de gobierno es el de haber restaurado la recta estructura del cuerpo político, es decir, de la comunidad organizada. Y vamos a ver en qué consiste esto. La comunidad nacional organizada tiene una estructura, diríamos, normal, dentro de la cual sus distintos elementos pueden desarrollar plenamente sus virtualidades en orden no solo a su propio fin, sino al mismo tiempo al bien del conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la comunidad organizada todos los integrantes de la nación, al poder ejercer todos sus derechos, al mismo tiempo, por el hecho de ejercer sus derechos de salud, educación, trabajo, etcétera, pueden realizar su personalidad. Y esto no es ni más ni menos que lograr la felicidad de nuestro pueblo. O sea, nosotros trabajamos para que todos y cada uno de los integrantes de nuestro país puedan ejercer sus derechos y a través del ejercicio de sus derechos puedan realizar su personalidad. Y al realizar su personalidad contribuyen a la realización del conjunto, que es lo que está tratando de explicar acá los compañeros. Los sistemas individualistas y colectivistas introducen distorsiones en esa estructura y la violentan al alterar la disposición y funciones de sus elementos integrantes, o sea, gobierno, Estado y pueblo. El justicialismo restablece ese orden normal de la estructura política nacional, estableciendo una jerarquía correcta entre sus diversos elementos. Y Perón lo dice así: para que la unidad de concepción se traduzca en unidad de acción se necesitan tres elementos fundamentales para la conducción. O sea, el conductor, sus cuadros auxiliares y la masa organizada, para lo cual debe tener conciencia social y política, organización social y política y personalidad social y política. Y hoy aprendí que también tiene que tener una doctrina. En la conducción de un país, el conductor es el gobierno, sus cuadros auxiliares son el Estado y la masa organizada es el pueblo.
Según la doctrina peronista, estos elementos de la conducción general de un país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre. Y todos juntos, gobierno, Estado y pueblo, integran la comunidad organizada. Mejor explicado, imposible. Y más claro, tampoco es posible. Repito, según la doctrina peronista, estos elementos de la conducción general de un país se ordenan así: gobierno centralizado, Estado descentralizado y pueblo libre. Y todos juntos, gobierno, Estado y pueblo, integran la comunidad organizada. Y el alma de esa comunidad organizada es la doctrina peronista. Al fin de realizar el ordenamiento armónico de las actividades sociales, económicas y políticas de la comunidad, el gobierno debe conducir con el auxilio del Estado las actividades económicas, sociales y políticas del pueblo, que es la masa organizada. Perón, 1 de diciembre de 1952, ante la Asamblea Legislativa, al explicar el sentido, el significado, la importancia del segundo plan quinquenal. Y con estas ideas, compañeras y compañeros, pero tan importantes para entender la política peronista, concluyo este encuentro número 7 de Política Peronista, no sin antes desearle a todas y a todos muy, pero muy buenas noches.